Cuando yo entrego este micrófono, yo intento entregar la autoridad del cielo para presentar la palabra. Qué compromiso, ¿ah? Muchas gracias, pastor, por la invitación y por cederme su púlpito. Y muchas gracias a ustedes por venir a adorar al Señor. Hoy el mundo necesita no mucha gente que se gradúe de universidades, no muchos que tengan buenos trabajos, pero necesita personas que oren, personas que busquen al Señor, personas que se preparen para ser usados por Él afuera. Y yo agradezco a Dios porque la iglesia de Broadway siempre ha tenido ese grupo, se ha mantenido y sigue creciendo. Padre nuestro, en esta hora, Señor, al abrir tu palabra, no podemos hacerlo sin pedir tu bendición. Sería peligroso, Padre. Por lo tanto, pedimos que tu Santo Espíritu pueda una vez más llegar a nosotros y ayudarnos a entender lo que tienes para tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, voy a pedirles que se abran su Biblia y se parquen allí en el libro de Juan, el capítulo 5. Y allí vamos a hablar en breves palabras, en los minutos que nos quedan, sobre una pregunta. ¿Continuarás con tu parálisis? Se cuenta la historia de unas olimpiadas que se llevaban a cabo en la ciudad de Beijing, China. Allí habían representantes de 7 países, entre ellos estaba Alemania, estaba China como sede, Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, España y por último Portugal. Allí era una competencia de relevos. Cada equipo tenía 5 participantes y debían correr cierta distancia. Y cuando cada uno llegaba al punto donde le tocaba, le pasaba como una especie de vara a su otro compañero y ese continuaba corriendo. Y así la clave era que cada participante corriera para que llegara pronto donde el otro que le sustituiría y el otro que le sustituiría. Así que la carrera empezó. La iba ganando China, luego Francia, pero la expectativa estaba en el equipo de Alemania. Era un equipo no solo muy bueno, talentoso, sino un equipo muy bien entrenado y con la mejor disciplina. Así que la expectativa estaba en ellos, porque ellos tendían a comenzar lento y habían desarrollado tanta resistencia en el cuerpo que casi en la recta final era donde ellos tomaban control de la carrera. Así que habían guardado a Abraham. Abraham era la esperanza de Alemania. Él estaba puesto para hacer el último relevo, para llegar y correr hasta la meta y arrebatar la corona. Así que allí estaban los presidentes de las naciones. Se estaba transmitiendo por la televisión la competencia. Habían personas del público de esos países también en las gradas. La esperanza estaba en Alemania. Llegó el turno para Abraham. Cuando le toparon, cuando le dieron la vara, él salió corriendo. Iba con empate con China, Estados Unidos, pero los fue dejando atrás. Los fue dejando atrás. Iba dominando la carrera. El presidente de Alemania ya se había levantado. Ya era a punto de unos cuantos segundos para que Abraham pudiera dar la medalla de oro a Alemania. Sin embargo, algo triste, algo inesperado pasó. De un momento a otro, su velocidad bajó. Él comenzó a cojear, se agarró su tobillo y todos los demás le pasaron. Hasta que Abraham llegó a la meta 7 minutos después, totalmente cojo, destruido, avergonzado y con lágrimas en sus ojos. Ganó Estados Unidos primer lugar, China tomó el segundo lugar, Francia el tercero y así sucesivamente hasta que Alemania brilló por estar en el último lugar. Cuando llegaron a una reunión interna para analizar por qué había sido la derrota, cada uno de ellos dijo: yo hice bien mi tiempo, yo di a mi relevo en el tiempo necesario. Cuando llegó el turno de Abraham,
Específicamente el presidente de la nación le dijo a Abraham: ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con todo el entrenamiento? ¿Qué pasó con tu talento? ¿Por qué hoy nos rendiste como estabas acostumbrado a rendir? Él solo pronunció estas palabras: hoy yo di lo mejor de mí allá afuera. Di mi corazón. Saqué energías de donde no tenía, pero yo tenía un problema. Llegando acá en el hotel, al segundo día de estar aquí en las Olimpiadas, yo me resbalé y me torcí el tobillo en las escaleras. Tengo una pequeña fractura acá y yo no les dije nada porque toda la esperanza estaba puesta en mí. Aquel atleta tenía toda la razón. Era la esperanza del equipo, era la esperanza de una nación, era la esperanza de un presidente, pero su falta de lealtad, su falta de confianza, su falta de comunicación había traído la derrota a esta nación. ¿Por qué? Siempre los equipos que van a las Olimpiadas mantienen 1 o 2 reservas, 2 personas, 2 atletas que allí permanecen, entrenan, siempre están activos esperando por si sucede que una emergencia de este tipo. Y Abraham sabía que su equipo tenía 2 buenos reservas, pero él prefirió arriesgarse, marchar adelante, entrar a la carrera con una lesión, con una parálisis. Muchas veces nosotros en la vida cristiana corremos, quizás caminamos, cantamos, esperamos a Jesús, nos proponemos ser buenos cristianos, queremos ser buenos familiares, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos estudiantes, y nos damos cuenta que los demás nos pasan en gozo, que los demás nos pasan en alegría, que los demás que estaban detrás de nosotros ahora son punteros. Pero la pregunta que debemos hacernos no es si yo estoy corriendo. La pregunta debe ser: ¿estoy corriendo a la capacidad que yo debo correr? Cuando en el mundo cristiano tenemos parálisis espirituales, nosotros no podemos avanzar. Puede ser que nos arrastremos. Quizás soñemos con llegar al cielo, pero el cristiano no vive de los sueños, vive de la realidad de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, si me acompañan al libro de Juan, el capítulo 5, allí está la historia de un hombre que era paralítico, de un hombre que no solo era paralítico, sino que era sincero. Y no solo era sincero, sino que él en sí no conocía la enfermedad que tenía. La palabra dice en el libro de Juan, capítulo 5, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, versículo 2, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban, ¿qué cosa? El movimiento de las aguas. La Biblia dice que allí había un estanque. La Biblia dice que allí habían enfermos, pero la Biblia no dice, no especifica, no se encuentra en cualquier otro lugar que este estanque en realidad diera sanidad, que este estanque en realidad hiciera milagros. La Biblia enseña la sanidad, los milagros, ¿cómo? Por oración a Cristo, por Él imponiendo sus manos, por Él llegar a su presencia. Sin embargo, estas personas no esperaban a aquel que podía mover las vidas, esperaban el movimiento de las aguas. Hoy hay muchas personas que no conocen su parálisis, que no saben de qué sufren, que no saben por qué no avanzan, porque no esperan a aquel que mueve las vidas, espera a aquel que mueve las aguas, aquel que puede mover los trabajos, aquel que puede mover circunstancias. Y esa sanidad no es bíblica. Por ejemplo, voy a ilustrarles esto de la mejor manera. Aquí ninguno jugamos lotería, pero la lotería, ¿cuántos millones no dice que tiene cada semana? Ahora hágase la pregunta, ¿por qué la gente sigue jugando la lotería? Parece que la juegan millones y nadie se la saca,
Pero ¿saben por qué las personas se mantienen intrigadas ante el juego de lotería? Porque han visto en las noticias, han creído ¿qué cosa? Que otros que se la han sacado. Y aunque yo la jugué hoy y no quedé, ¿qué hace esa esperanza? Yo me sueño ganando, yo me sueño jugando, yo puedo ser el próximo. Es muy posible, dicen los estudiosos acá, que la fe interna, el positivismo, la confianza propia, una fe optimista pudiera haber hecho que personas entraran ahí con una enfermedad leve y su condición, su actitud positiva les hubiese hecho recobrar la salud. Por ejemplo, voy a ilustrarle esto. Hay personas que con una actitud positiva han vencido enfermedades, han vencido depresiones, han vencido adversidades. Es muy posible, según algunos estudiosos, que esto estuviese pasando allí, que hubieran personas que tuvieran en la cabeza que solo porque me lleven a este doctor yo voy a ser sano. No sé si ustedes han escuchado, hay personas que tienen mucha fe en un solo doctor y pueden ir al hospital y pueden haber 30 o 40 más, pero ellos sienten que si se atienden con esos, ¿qué cosa? No recobran la salud y esperan larga fila porque me gusta el doctor fulano. Yo tengo fe en él. Es muy posible que eso pasara acá, porque la Biblia no registra milagros de esta naturaleza en el agua si no fuera por la obra y la voluntad de Dios. Así que allí estaba el hombre, estaba paralítico, estaba esperando el movimiento de las aguas, y me llama la atención que Juan dice una multitud de enfermos, pero allí dentro de las enfermedades que habían, ¿sabes qué? Él señala que habían ¿qué? Cojos, que habían ¿qué? Ciegos, quizás habían sordos. Ahora vamos a ilustrar esto. Es posible que allí el hombre paralítico, que sí podía escuchar, que sí podía ver, había hecho amistad con un cojo y había hecho amistad con un ciego. Y es posible que le hubiera pedido: miren, cuando vayan a mover las aguas, tú que eres cojo me agarra por aquí, y tú que eres ciego que puedes caminar me agarra por aquí y arrástrenme lo más que puedan. Y cuando lleguen, aviéntenme al agua. Es muy posible, para durar la cantidad de años que él tenía ahí, es muy posible que su esperanza estuviera en los seres humanos. Así que quizás vamos a imaginarnos que venía el cojo, le agarraba de un lado, que el ciego le agarraba de un lado, y cuando lo iban a tirar, ¿qué cosa? Uno de ellos los tiraba y saltaba a ellos primero. Es muy posible. Así el hombre se le había pasado. Tenía que ser fiel. Él tenía una sinceridad. Él quería sanarse, pero estaba ¿dónde? En el lugar equivocado, esperando el movimiento equivocado. Hoy hay muchos que desean salvarse. Hoy hay muchos que quieren un milagro en su vida. Hoy hay muchos que necesitan a Jesucristo arreglando su hogar, a Jesucristo libertando a sus hijos de las drogas, de malas compañías. Hoy hay muchos que necesitan un encuentro con el Señor, pero ¿saben por qué no podemos conseguirlos? Porque es posible que la parálisis del pecado, la parálisis de este mundo nos tenga en un estanque donde no está la presencia del Señor, en un estanque donde no se manifiesta su espíritu, en un estanque donde no se enseña su palabra. La Biblia dice en el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, así le dijo: quiere ser sano. Me llama la atención que Jesucristo lo encontró, pero eso no es lo que me llama la atención. Juan hace énfasis en que lo vio como acostado. Acostado en el suelo, en medio de su problema, en medio de su parálisis, en medio de su quebranto, con todos sus defectos, con todas sus falsas creencias, con todo su arroz con mango en la cabeza, que no sabía por dónde. Allí lo vio Jesús y allí le habló. Me llama la atención que no lo cambió. Me llama la atención que no lo mandó a poner de pie. Me llama la atención que no le dijo: hey, levántese y muévase allí, porque allí es que yo bendigo. Hey, levántese y sepárese de esos otros que no creen en mí. Hey, ¿usted quiere que yo lo sane? Venga hacia mí.
Jesucristo, ¿qué cosa? Fue y lo encontró ¿dónde? En su misma necesidad. ¿Por qué? Hoy hay una corriente que dice que para venir a Jesús hay que resolver los problemas. Que para venir a Jesús tienes que tomar tus decisiones, tienes que pagar tus deudas, tienes que arreglar tus dificultades. Y si puedes hacerlo, ¿por qué necesitas a Jesús? Pero eso nos confunde a nosotros, porque en medio de los problemas nos encontramos llorando por meses, llorando por semanas, con 3 o 4 noches sin dormir por un gran problema, y no nos hemos estado dando cuenta que es que estamos en el estanque, y Jesús frente a nosotros nos está diciendo: quiere que te sane, quiere que te resuelva tu problema, quiere que libere tu familia, quiere que te dé la paz, quiere que te ayude a dormir. Pero ¿saben por qué el hombre no podía hacerlo? Su problema no eran las piernas, su problema era de adentro. La parálisis de nosotros no es un dolor de cabeza, no es un problema del corazón, no es problema de la presión, no es problema de la diabetes. La verdadera parálisis es la parálisis de adentro, es la parálisis espiritual. Lean conmigo el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Cómo se llama eso? Eso es una explicación. ¿Y qué fue lo que Jesucristo le preguntó? A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo se responde eso? ¿Sí o no? Si yo le pregunto a usted, ¿tiene hambre? No me diga que yo perdí el trabajo. No me diga que cerraron la bodega. No me diga a mí es que no puedo abrir la nevera. Diga sí o no. No esté dando explicaciones, perdiendo tiempo. Muchas veces nuestra parálisis no hacia nosotros, está dando complaint, dando explicaciones desde hace tiempo en vez de clamar a Jesucristo. La Biblia dice que Jesús la más le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres que mi poder se manifieste en ti? ¿Quieres dejarme entrar? ¿Quieres que te enseñe dónde está la verdadera sanidad? Pero ahora el hombre tenía un problema. Esta respuesta de él nos enseña que era paralítico ¿de qué? De su oído. No entendió la pregunta. Yo fui a buscar la definición de la palabra parálisis. Encontré muchas difíciles, términos médicos, científicos, chino, en árabe, que yo no entendía, pero agarré una y la adapté a la que a mí me conviene, nos ayuda a crecer espiritualmente. Y dice, una parálisis puede ser temporal o puede ser permanente. Y una parálisis es aquella convalecencia que te dificulta o que te ayuda a perder el movimiento en las extremidades que te ayudan a ser exitoso. Suena muy difícil, ¿verdad? Así está. Ahora la voy a poner más fácil. Una parálisis es aquello que te impide alcanzar tus objetivos. Esa está mejor. ¿Verdad que sí? Ese está mejor. O sea, una parálisis es aquello que se interpone y no te deja brincar, no te deja caminar, no te deja dormir, no te deja ser feliz, no te deja realizar tu vida como ser humano. Eso era lo que le pasaba al hombre. Ahora él estaba allí delante de Jesús y no escuchó la pregunta, ¿quieres ser sano? Él parece que escuchó la pregunta, ¿qué es lo que has estado haciendo por mucho tiempo? La Biblia me dice que cuando Pedro se estaba hundiendo, solo le dijo a Jesucristo, ¿qué cosa? Señor, sálvame. And that was good enough. Y eso fue suficiente. Ahora, ¿por qué él saca a dar las explicaciones? Meditemos nosotros. Me siento salvo en Jesús. Me siento fuerte espiritualmente. Si Jesús viniera hoy, pudiera yo irme con él. Si Jesús hubiese venido ayer, caminaría conmigo, caminó conmigo, durmió conmigo, compartió conmigo. Si abrí la palabra ayer, fue verdad que escuché su voz, pude entender lo que quería decirme. O quizás yo estuve en el día de ayer dando explicaciones. Quizás la parálisis de mi oído no me dejó alabar como alaban otros, no me dejó fortalecerme con la predicación, con la lección, como se fortalecieron otros. Significa que hay una parálisis del oído, pero esta no era la parálisis principal de él. Él tenía otra parálisis. Dice el versículo número 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió,
el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Ahora estaba paralítico de que, eso me enseña que él estaba paralítico de que de la visión. No solo no entendió la voz del maestro, la parálisis del pecado había torcido su oído, le hacía escuchar otras voces, le hacía entender otras cosas, pero ahora más peligroso era que en la presencia de Jesucristo, que frente a Jesús, que respirando el mismo aire de Jesús, él no sabía que era Jesús que le había sanado. Ahora hay dos parálisis. Está la de los oídos y está la parálisis de la vista. Es posible que nosotros nos hayamos hecho la pregunta, ¿por qué no avanzo en mi vida? ¿Por qué no puedo ser un mejor cristiano? ¿Por qué no puedo gozarme como se gozan otros? ¿Por qué no me disfruto la vida en la iglesia? ¿Por qué quiero que se acabe? ¿Por qué como que no me da deseo de ir? A veces ni me da deseo de estudiar la palabra. A veces no puedo orar. Hágase esta pregunta. He estado escuchando su voz. He estado viendo su rostro. Fue peligroso. El hombre escuchando y viendo a Jesús no había sido curado de su parálisis interna. Lo que me indica que un solo encuentro con Jesús es la puerta para la salvación, pero un segundo encuentro y permanentemente es la puerta para entrar al cielo. O sea, no es una vez viniendo a la iglesia, no es orando un solo día a la semana, no es adorando cuando me siento bien, no es orando cuando hay un problema. Hay que vivir en oración. Hay que vivir en la iglesia, y cuando venimos a la iglesia no solo diga vengo a la iglesia, diga vengo a la presencia del Señor. Cuando le pregunten a dónde va, voy a encontrarme con Él, voy a gozar de su gloria, porque la iglesia, hemos malinterpretado el término, la iglesia somos nosotros. Ahorita cuando cierran la iglesia de Broadway, cerraron el templo, pero la iglesia fue a coger el tren 2 para aquellos que viven en el Bronx. La iglesia se va manejando ahorita. La iglesia mañana va a trabajar, ahorita la iglesia va a dormir, ahorita la iglesia se va a bañar, mañana la iglesia va de compras. O sea, la iglesia siempre se está moviendo, por lo tanto no puede estar paralítica. El building se queda cerrado, el templo se cierra, pero la iglesia vive afuera en la calle. Este hombre se había encontrado con el maestro, y cuando le preguntaron, pero ¿y por qué que tú estás contento? Él dice, no, fui a un psicólogo. Pero ¿y cómo es que tuviste bien? No es que yo trabajo mucho. Pero ¿y cómo es que tu familia está? Ah, no, tú sabes que yo le di buena educación. Cuando en realidad la gloria va para Dios. Pero ¿por qué usted está contento? Me encontré con Jesucristo. ¿Por qué tuviste bien? Porque el maestro me enseña cómo administrar mi dinero. Pero ¿por qué tu familia está gozosa? Porque allí está Jesucristo. Es solo eso, no dé más excusa, no busque más. Dele el crédito a Jesús. Usted y yo estamos vivos, estamos hoy en su presencia, tenemos esperanza, tenemos una familia, tenemos un trabajo. Es por la gracia de Jesucristo. Te da salud, te levanta cada día. Pero para entender eso, para dar ese testimonio, no podemos estar paralíticos de los oídos ni paralíticos de la visión. Es peligroso cuando nosotros somos paralíticos espirituales, porque no podemos testificar de Jesús. Ahora, ¿qué excusa tiene este hombre? Había hablado con Jesús. Jesús se le paró enfrente, pero ahora no podía saber, no podía decir que fue Jesús que lo sanó. ¿Cómo está mi testimonio? ¿Cuántas personas saben que yo no solo soy adventista, sino que soy un siervo, una sierva de Dios? ¿Cuántos pueden escuchar de mis palabras el amor de Jesús? ¿A cuántos yo puedo escuchar y antes de criticarlo digo, ese necesita a Jesús? Ese que está maldiciendo, pobre infeliz, voy a orar por él. No es decir, ese tiene el enemigo, no. Pobre infeliz, necesita a Jesús. Aunque el mundo diga ese es un loco, usted dice, es un hijo de Dios. Aunque el mundo diga ese es un drogadito, usted dice, a ese lo puede cambiar Jesucristo. Pero eso solo se ve cuando no estamos paralíticos. Pero la Biblia dice en el versículo 13, y el que había sido sanado
no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Versículo 15. El hombre se fue y dio avisos a los judíos que Jesús era, ¿qué cosa? El que le había sanado. ¿Cuándo fue posible esto? Después que tuvo que un segundo encuentro. Ahora la tercera parálisis, que era la parálisis del corazón, que era la parálisis de la mente, que era la parálisis de la obediencia. Ahí se le acabó el problema. Ahora el hombre había sido sanado por fuera y había sido sanado por dentro. Ahora se fue disparado a decir: fue Jesucristo. Él fue que me tocó, Él fue que me sanó, Él fue que me habló. Pero pasó cuando se encontró de nuevo con el maestro, porque una sola vez en la iglesia no es suficiente. Un solo día estudiando la Biblia en la casa no es suficiente. Un solo día predicando no es suficiente. Un solo día soñando llegar al cielo no es suficiente. Hay que vivir cada día encontrándose con el maestro. Cuando vencemos la parálisis, esperamos a Jesús ayer y no vino ayer, lo espero hoy. Y como vencí la parálisis, sé que viene mañana y me pregunta: ¿no ha venido? Le digo: alístate, porque está viniendo, te está dando tiempo a que venga. Cuando no tengo parálisis, llego a la iglesia y sirvo. Llego a la iglesia y pregunto: ¿qué puedo hacer? Cuando no tengo parálisis, digo: el Señor me ha dado talentos, yo puedo cantar, yo puedo predicar, yo puedo encontrarme con alguien que puedo cambiar. Cuando no tengo parálisis, entonces puedo escuchar a otros y darle esperanza, porque la palabra me da esperanza. Ya Jesús me sacó del estanque y me he encontrado con Él. Hay muchos vecinos de nosotros en el estanque, esperando a aquel que mueve las aguas, pero ya usted sabe quién es el que mueve las vidas. Es su papel y el mío irle a decir a ellos con amor, con una sonrisa, con un buenos días. No necesariamente entrarle con la Biblia. Es muy raro la persona que te saluda aquí en Nueva York. Aún viviendo de puerta en puerta, tiene que tener 30 o 40 años en su building. Ustedes lo saben que es así, para que te dé un buenos días. Pues aquí da miedo hablarle. Los que tienen parálisis, los que han vencido la parálisis espiritual, no le da miedo hablarle a otro de Jesús. Pero ellos hablan con su sonrisa, hablan con sus actos de amor, hablan con sus actos de bondad. Cuando hacen una compra, por ahí se compra una librita de 5 libras de arroz intencional. Dice: vecino, mire, yo compré esa de más. Mentira, usted no la compró de más, usted la compró para él. Y no es que está hablando mentira con eso, está haciendo que intencional. Vecino, mire, yo traje esto de más acá, pero usted lo compró, lo agarró en el supermercado pensando en su vecino. Que usted primero debe ser amigo con él. Y para ser amigo con él, va y le lleva una botella de aceite. Va y le lleva un día un galón de jugo. Mire, vecino, yo me siento contento de que usted es mi vecino. ¿Por qué usted lo hace? Porque ya usted no es paralítico. Quizá ellos permanecen en el estanque, pero el Señor te sacó de la parálisis. El Señor te libertó. El Señor te mandó a buscar. ¿Sabes por qué? Porque lo obedeciste en Mateo 11:28, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese versículo dice: venid a mí los paralíticos y dejen que yo les quite la parálisis. Vengan a mí los que tengan problemas de dormir y dejen que yo les quite el problema. Vengan a mí los que tienen problemas del hogar y siéntense aquí hasta que yo haga maravillas en su hogar. Vengan a mí los que tengan problemas con su carácter, problemas con sus palabras, problemas con sus bolsillos que no se controlan gastando, y yo les voy a enseñar cómo voy a vivir, cómo van a vivir y cómo van a ser. Este paralítico estuvo dando pena por mucho tiempo. La Biblia dice que Jesús lo encontró acostado, lo encontró sucio, lo encontró humillado, lo encontró frustrado. Pero allí el Señor tuvo compasión de él. El Señor lo encontró en su punto más bajo y lo llevó a lo más alto a testificar por él. Yo no sé cuál sea tu parálisis en esta noche. Quizás sea la parálisis del habla, porque todavía no puedes hablar para Jesús. Quizás sea una parálisis que no te permite abrazar a otros acá por algo que pasó años atrás. Quizás sea una parálisis que no puedas ayudar a otros porque piensas que todo es para ti. Quizás sea una parálisis
que nos creamos que somos mejores que otros. Quizás sea una parálisis, que solo mis ideas son las que valen, son las que se implementan. Quizás sea una parálisis que las cosas se hacen como digo yo. Quizás sea una parálisis que no me deja sentir las necesidades de otros. Pero la Biblia me dice que los que tienen parálisis no llegan al cielo. Por lo tanto, este hombre pudo testificar, Samuel. Pudo decir, fue Jesús que me sanó cuando volvió y Cristo terminó de hacer el trabajo en él. Yo soy uno que el Señor siga haciendo su trabajo en mí. Yo espero que lo siga haciendo en ti, porque en esta vida nadie se gradúa de cristiano. Cuando los muchachos se gradúan, se van, ¿qué cosa? De la escuela. Imagínese usted, si usted y yo nos graduamos de Jesús, ¿para dónde vamos? Hay que quedarse estudiando sus pies, porque cada día Él tiene una parálisis que Él quiere curarnos, que Él necesita destruir en nosotros para hacernos, ¿qué? Vencedores. La historia de Abraham me duele mucho, pero me enseñó una gran lección. Aquel muchacho lleno de talento, aquel muchacho que por años había sido la gloria de su país, en el momento cuando más le necesitaban, fue que menos rindió, no fue leal, no reconoció que debía estar sano para poder representar a su país. Usted y yo debemos estar sanos en Cristo Jesús para poder representarle. Debemos levantarnos, debemos caminar, debemos avanzar a Él. Y lo más grande de esta historia es que Jesús no solo te encuentra en tu situación, sino que te levanta y te sana. En Él está la victoria, en Él está la cura, en Él está la salud espiritual. Continuarás con tu parálisis. Órale a Dios en esta noche y dile, Señor, tú sabes cuál es mi parálisis. No diga, tú sabes cuál es la parálisis de mi hijo. No le diga, tú sabes cuál es la parálisis de mi esposa. No le diga, tú sabes cuál es la parálisis de tal hermano. Dile, Señor, tú sabes cuál es mi parálisis. Quítamela en tu santo nombre, porque yo quiero servirte. Yo quiero avanzar ante ti. Quizás estoy hablando para alguien acá que está pensando entregar su vida a Jesús, que está soñando gozar como gozan otros, que siente que hay un cambio que debe pasar como ha pasado en otros. Eso indica que el Señor te quiere curar de tu parálisis. Yo te animo a que permanezcas firme y a que hagas esa decisión más pronto de lo que te imaginas, más pronto de lo que tú crees, más pronto de lo que necesitas. Y de ahora quiero orar por alguno de mis hermanos o hermanas acá, que en esta noche, al igual que yo, la palabra nos ha confrontado y entendemos que hay parálisis que el Señor debe curar en nuestras vidas. Tú sabes cuáles son, yo sé cuáles son, pero si tú crees que la palabra del Señor en esta noche te dice, levántate y anda, toma tu lecho y camina. El paralítico debía de tomar su lecho, porque cuando lo vieran arrastrándolo por la ciudad, lo único que podían decir, ese era paralítico, pero ahora camina. Así que Jesús te dice en esta noche, yo quiero sanarte y te voy a enviar a trabajar donde tú trabajas para que ellos vean que ya tú no hablas como hablabas, que ya tú no actúas como actúas. Te voy a sanar. Toma tu lecho y anda, pero anda a tu building para que otros vean como tú hablabas feo y ahora hablas bonito, porque yo curé tu parálisis. Si estás acá en esta noche, en el nombre de Jesús, te invito a que te pongas de pie para que el Señor una vez más pueda curar cualquier parálisis que tenemos, porque así no avanzaremos, así no correremos como el Señor desea que caminemos en esta vida. Padre Santo, en esta noche, aquí tu iglesia de Broadway, hemos sido confrontados una vez más con tu palabra y queremos, Señor, pedirte que si hay una parálisis que no conocemos, que tú nos las muestres, para que podamos en esta hora abrirte el corazón, abrirte la vida, abrirte nuestro ser, para que tú vengas y hagas el milagro en nosotros. Aquel hombre pensaba
que la parálisis de él eran de sus rodillas, eran de sus piernas, pero tenía una parálisis peor, que era la parálisis del pecado, la parálisis espiritual, que no le dejaba escuchar, no le dejaba ver, no le dejaba entender quién era Jesús. Líbranos de esa parálisis en esta noche, Señor. Que cada uno de nosotros acá pueda salir caminando hacia ti, pueda salir caminando contigo y pueda enseñarle a otros que en Cristo Jesús hay victoria, que en Cristo Jesús hay sanidad por dentro y por fuera. Gracias, Padre, porque no mueves las aguas, sino que mueves las vidas en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.